Bendiciones mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, que sea una bendición muy grande hoy de parte de Dios para con nosotros y que sea el Señor ministrándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Señor bendiciendo esta reunión, este devocional de las 6 de la tarde que hemos estado trabajando en estos días, que sea el Señor guardando nuestro corazón y llenándonos de su presencia para la gloria de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde, el Señor nos ministre, nos siga hablando con la palabra, esa palabra que tanto necesitamos allá, los que se están conectando ya. Natalia, Dios te bendiga. Aurorita, Dios te bendiga también grandemente por estar ahí respaldando la palabra y que tanto anhelamos de oírla, la necesitamos. Gracias, Luchito también está llegando ahí para que también se nos una en la oración. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde esa bendición bien bonita, que nos hable, nos ministre y nos llene de esa presencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es la presencia de Dios la que necesitamos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control en esta tarde y que la palabra que vamos a leer hoy sea una palabra de bendición para su vida y para la mía. Entonces vamos a entrar en oración y vamos a levantar un altar y le vamos a dar gracias a Dios porque es Él quien está detrás de todo esto, es Él quien nos va a ministrar, es Él el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer, tanto de yo compartirles un mensaje y de ustedes de escucharlo. Eso es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos entonces a entrar en esa oración. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde, porque estamos aquí delante tuyo y queremos disponernos en nuestro corazón y en nuestra mente para oír tu palabra, Señor. Queremos ser ministrados en tu palabra, queremos buscar esa presencia tuya, Señor. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Dios. Gracias porque estás ahí, porque quieres hablarnos. Queremos levantar un altar en esta tarde preciosa, Señor. Gracias por todo lo que nos has regalado en este día, Señor, y por lo que vendrá, Señor. Gracias, Dios, porque todas estas personas que escuchan el mensaje, Señor, reciben ministración de alguna otra manera, Señor. Eres tú, Señor Dios, quien ha puesto en nuestras vidas, Señor, esta palabra, Señor, y queremos ser hacedores de ella y no oidores, Señor. Gracias, Dios. Queremos disponernos y queremos entrar en esa presencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Marcelita Galvis también está allá. Bendigo a su familia también, Marcela. Dios te bendiga grandemente. Todas las personas que han estado entrando ahí a la reunión, Dios los bendiga grandemente. Y vamos a continuar con el estudio de la epístola de la carta de Santiago. Acuérdense que estamos aquí estudiando a Santiago, hermano de Jesús. Él no era de los 12 apóstoles, él era hermano de Jesús y él se convirtió en el pastor de Jerusalén y él es el que nos quiere dar un mensaje aquí tremendo con la palabra. Nidiecita Barbosa allá desde Puerto Rico, también Dios te bendiga. César, Dios los bendiga grandemente por el apoyo en oración y por estar ahí. Gracias. Nosotros nos corresponde hoy estudiar el capítulo 3 de Santiago, pero la semana pasada hicimos el estudio de Santiago 3 del 1 al 12 que hablaba sobre la lengua. Luego yo no voy a volver a tocar esos primeros 12 versículos del capítulo 3 porque ya fue tomada la semana pasada. Si ustedes quieren ahí en la página de YouTube de Filadelfia Plantaré en el Desierto, ya está colgada esa prédica que es Santiago 3 del 1 al 12 y que habla sobre la lengua. Ahí está, y continuamos en el versículo 14 porque la idea es estudiar los libros. Ya lo estudiamos esta porción y quiero continuar con el tema que corresponde para hoy. Sería Santiago capítulo 3 versículo 13. Y vamos a hablar, aquí dice, 2 clases de sabiduría. O sea, yo no creo que sea coincidencia del Espíritu Santo que esta mañana el Señor nos esté hablando en Proverbios sobre la sabiduría y ahora en la tarde el Espíritu Santo quiere reafirmar, confirmar que lo que realmente Dios está buscando que nosotros tengamos es la sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es el temor de Dios, el tener esa palabra de Dios y ser el hacedor de esa palabra. Tú te conviertes en una persona sabia. Eso es lo que la palabra nos enseñó esta mañana. Y esta tarde, nuevamente, el Espíritu Santo quiere que usted y yo veamos sobre la sabiduría. Entonces, allá las personas que están llegando, Nelicita Peña, Franci Marín,
Pili Pineda, a todos ustedes, bienvenidos, Dios los bendiga. Y vamos a comenzar en el versículo 13, capítulo 3 de Santiago, versículo 13. Y dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque es que a veces nosotros nos creemos muy sabios, ¿no? Y muy entendidos. Pero el Señor te pregunta a ti, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con sus buenas conductas, dice acá la palabra de Dios, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Cuando tú haces una obra para Dios, la sabiduría que es la palabra, la presencia del Espíritu, te deja bien plantada, bien plantado. Porque tú no te robas la gloria, sino que le da la gloria completamente al Señor. Ana Zúñiga, bienvenida también allá. Y Sofi, Dios te bendiga grandemente, Sofi. Entonces aquí dice la palabra que cuando usted tiene sabiduría y usted ayuda, da, deja en alto el nombre del Señor. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, si usted es una persona generosa que da, pero tiene un corazón amargado, un corazón, como dice aquí la palabra, pero si ustedes tienen envidias amargadas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la razón, a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Oiga, qué tremenda esta palabra, ¿no? Cuando nosotros aparentamos ser buenos, aparentamos ser sumamente generosos, aparentamos ser muy íntegros delante del Señor, pero si en nuestro corazón hay celos, contiendas, rivalidades, tenemos todas esas zorras pequeñas que manchan, dice que eso viene de origen satánico, que ese amor que yo pretendo mostrar, que esa generosidad que yo pretendo mostrar es meramente humana, que esa no es sabiduría del cielo, sino que eso tiene origen humano y satánico, dice el versículo 15. Y el versículo 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ese es el truco que Satanás usa para dañar nuestros hogares, para dañar nuestras vidas, para dañar nuestras mentes, para dañar nuestros ambientes donde nos movemos. Él quiere que nosotros tengamos esos disfraces, como un día una persona de la iglesia tuvo un conflicto con el suegro. Y entonces me llamó para decirme que se iba a quitar el traje de cristiano e iba a pegarle al suegro. Y yo dije, mi hermano, lo lamento mucho, pero el cristiano no tiene un traje para quitarse y poner. O usted es o usted no es. Usted no puede pretender que tiene un overol para ir a pelear como mundano y quitarse el overol y ponerse un corbatín y aparentar ser cristiano. O somos o no somos. Estamos en una pelea, en una guerra espiritual. No es contra carne y sangre, pero la tenemos que ganar en oración, con la palabra de Dios, ayunando, buscando la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta tarde. Dice el versículo 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Mire todo lo que demanda la sabiduría que da el cielo, la que da el Espíritu Santo cuando tú te aferras a la palabra de Dios, cuando tú te vuelves el mejor amigo del Espíritu Santo, cuando tú quieres agradar a Dios. Quiero repetir ese versículo 17, porque es que es tremendo lo que Dios te está ofreciendo. Realmente el mundo no te ofrece nada sino dolor, contiendas, raíces de amargura, celos, peleas. Eso es lo que el mundo te ofrece. Yo no sé uno por qué se aferra de eso, sabiendo que eso nos va a hacer tanto mal. Nosotros debemos de aferrarnos de lo que verdaderamente tiene valor y que es importante que tengamos. Y por eso dice aquí, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. O sea, qué bendición esa paz que usted anhela y que yo anhelo. Tener paz. Paz para todo, paz para comer, paz para dormir, paz para trabajar, paz para todo. Qué bendición, eso es lo que Dios quiere darnos aquí, que dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica,
bondadosa. O sea, la bondad que nace del cielo y pone en ti es una verdadera bondad, porque a quien estás poniendo en alto es el nombre del Señor, el reino de Dios, a Cristo mismo, al Espíritu Santo, lo que está haciendo ahí el Señor. Bondadosa, dócil. Ahí es cuando usted aprende a agachar la cabeza, ahí es cuando usted comprende que para pelear se necesitan dos, y que usted nunca pelea con un poste de la luz, o nunca pelea con una pared, o no sé, si ya llegó a esa capacidad, a esa altura de pelear solo con una pared o con un poste, pero lo normal es que no lo hagamos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que aprender a manejar esos temperamentos y ser dóciles, llenos de compasión. O sea, no de lástima. Hay gente que le tiene lástima a otras personas, pero la compasión viene del Espíritu. Es el dolor de Dios puesto en usted, y usted siente ese dolor, mi hermano. Y entonces dice aquí, y de buenos frutos, imparcial y sincera. La vida de una persona que ha adquirido sabiduría del cielo da buenos frutos, mi hermano. Buenos frutos. Es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y la paz no son esos tratados, esas firmas que recogemos para que haya paz momentánea o fingida o maquillada. La paz que ofrece el Señor aquí en la palabra de Dios es sobre una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que aunque el problema aún siga, usted tiene paz, porque usted sabe que el Señor tiene el control. Esa paz que ofrece, usted cuando predica la palabra está ofreciendo paz, usted es un hacedor de paz, porque usted está presentando al que da la paz verdadera. Jesucristo da paz, y es real la paz que Él da. Nosotros los que vivimos en la presencia, bajo la cobertura del Señor, sabemos que es verdad, que cuando estamos angustiados, que cuando tenemos problemas y oramos, el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús nos da esa tan anhelada paz, mis hermanos. Ahora, aquí en el capítulo 4 dice, sométanse a Dios. El Señor quiere que nos sometamos a Él. Es que de verdad tenemos que entender que para eso fuimos hechos. Nosotros no fuimos hechos para ser independientes, repúblicas independientes ¿de qué? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, para adorar a Dios, para depender a Dios, para buscarlo a Él. Pero mire que la paga de vivir con Dios es muy grande, muy tremenda. Es eterna, es preciosa, son frutos de bendición muy grande. Yo no sé uno por qué no quiere dejarse bendecir. Y dice aquí, sométase a Dios, dice, el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Acuérdense que esta palabra es dirigida a la iglesia de Jerusalén y a todo el mundo, cristiano y no cristiano. Ahora, para nosotros los cristianos es la exhortación. ¿Cómo es posible que usted y yo peleemos entre nosotros, como hermanos, como miembros de la iglesia? A mí me gusta contar testimonios, y con el perdón y respeto de ustedes quiero contar un testimonio. Cuando yo me convertí a Cristo por allá hace en 1997 yo me convertí a Jesucristo, por la gracia de Dios. Por allá yo recibí al Señor en una ciudad por allá que se llama San José de Pore, en los llanos de Colombia, una tierra hermosa, unas tierras preciosas por allá en el llano. Por allá yo estaba escondido de problemas gigantes que tenía, y allá llegó mi padre espiritual, Jorge Fique, a llevarme la palabra, a compartirme. Ese Jorge Fique, hacía unos 7 años tal vez, le habíamos cogido su casa a piedra, le habíamos roto las ventanas, habíamos perseguido a la iglesia que se congregaba allá en esa casa. Allá nació el evangelio en mi pueblo. Y el Señor tuvo misericordia de mí, porque algunos murieron, otros fueron arruinados, problemas tremendos. Yo fui desterrado de mi tierra, y yo llegué por allá con problemas grandes a esa tierra del llano, y estando por allá en el llano fue cuando el Señor tuvo misericordia y me manda a este siervo, a este varón, a compartirme el evangelio. Y este evangelio que el Señor me da es un evangelio de paz, de bendición. Y Él quería que yo naciera allá en esas tierras, y yo me convertí al evangelio. Realmente por allá yo hice mi oración de fe, pero cuando me vine a congregar por primera vez en una iglesia fue en una ciudad que se llama Sogamoso, en un departamento que se llama Boyacá, en Colombia, allá en una iglesia que se llama Casa sobre la Roca. Y yo llegué a esa iglesia con unos anhelos tremendos, en busca de paz, de necesidad de Dios,
Y cuando entré a la iglesia me di cuenta que en la iglesia habían contiendas, envidias, pleitos, problemas, chismes, hasta adulterios. Habían ahí y yo decía, Dios mío, pero ¿esto qué es? Entonces me desilusioné por ahí a los 3 meses de estar en esa iglesia y me fui para otra iglesia que se llama Comunidad Cristiana de Fe. Y el pastor de esa iglesia se llama Mario Blanco. Y llegué allá a una reunión y él me pregunta, Mauricio, ¿es la primera vez que tú vienes a una iglesia cristiana? Yo le dije, no, esta es la segunda iglesia, yo me congregaba por allá en otra iglesia, pero no, me salí y dijo, ¿y por qué te saliste, Mauricio, de esa iglesia? Le dije, porque es que en esa iglesia hay muchos chismes, hay contiendas, hay esto, saqué todo el veneno que tenía en mi corazón y me puse a darle quejas al pastor. Y este hombre de Dios sabio me dijo, Mauricio, vete para allá, para tu iglesia, aquí somos peores. Y yo quedé frío y dije, pero ¿cómo así? Dijo mi hermano, las iglesias están llenas de gente pecadora, de gente terrible. Si encuentras una iglesia buena no te vas a meter allá, Mauricio. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque tú la dañas, no te metas allá. Quédate quieto allá en tu iglesia y solamente te vas a mover el día que el Espíritu Santo te mueva. De lo contrario, quédate ahí y aprende a mirar a Jesucristo. Y no mire los hombres, porque los hombres somos terribles. Y si Jesucristo te defrauda, vienes y me cuentas y nos salimos juntos de esto. Qué sabiduría la de este varón, ¿verdad? Y así fue. Ahí me quedé en la iglesia hasta que salí como pastor y con la bendición de mi pastor. Yo no me moví por eso, pero yo me doy cuenta que este versículo 4, el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pues las iglesias están llenas de gente con pasiones malas, con dolor, sin restauración, muy dañadas. La iglesia es un hospital espiritual que Dios usa gente sabia para levantar y restaurar. En la iglesia que Dios nos dio a pastorear a mi esposa Laurita y a mí, nosotros hemos trabajado todos estos años con sanidad interior. Hemos tratado de trabajar con las personas y Dios bendiga a mi esposa y las consejeras, pero las mujeres son muy juiciosas para terminar las consejerías que comienzan. Pero los hombres siempre dejan botado todo a mitad de camino y los pocos hombres que terminan son una bendición, porque es tan difícil trabajar con el hombre. La sanidad interior piensa que no lo necesita, el orgullo, el machismo, no sé qué tanto habrá en el corazón del hombre que abandona una y otra vez la consejería y no quieren ser restaurados. Nosotros creemos en la restauración de la consejería, creemos que Jesucristo lo hizo todo en la cruz, pero necesitamos enseñar esto y hacer confesar a las personas y se identifiquen con quiénes son en Cristo Jesús. Las contiendas de la iglesia son normales, pero no son normales que permanezcan las personas constantemente en la misma contienda, sino que podemos pasar por ese proceso y nos debemos restaurar. El versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ese es un error gravísimo del ser humano y de la iglesia, que nosotros pedimos, pero para hacerle daño a la gente a veces. Yo tengo una anécdota que me gusta contar, como una ilustración muy jocosa que da lugar, y hay regiones en los países donde se caracterizan por lo envidiosos, otros por lo folclóricos, otros por lo perezosos, otros por muchas cosas. Hay cantidad de gente, de cosas que en los pueblos, en las naciones, tiene como una maldición puesta sobre las regiones. Pero aquí en el interior de nuestro país, la atadura, y renunciamos a ella en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no es de sacar pecho ni orgullo, pero aquí en el interior del país, la fama que tienen o que tenemos son de ser envidiosos, egoístas, de que si usted compra un televisor de 50 pulgadas, yo me compro uno de 70, que si usted tiene una camioneta de último modelo de 100 millones, usted quiere comprar una camioneta de 150 millones, y siempre es a estar por encima de los otros, y a veces pedimos mal. Pero entonces la ilustración es esta, que una vez Dios se le presentó a una persona del interior del país y le dijo, mira, pídame 3 deseos, pero eso sí le advierto que lo que usted me pida le voy a dar a su compadre el doble. Y esta persona, llena de amargura y de envidia, se puso muy triste, porque dijo, si yo pido un carro, a mi compadre le van a dar 2 carros, si yo pido una finca, le van a dar 2 fincas, si voy a pedir 1 millón, le van a dar 2 millones. Y le dijo él al Señor, Señor, ¿será que puedo pensar qué te pido? Dijo, te voy a dar 3 días para que lo pienses. Al tercer día vino el Señor y le dijo a este hombre, varón,
¿Ya pensaste la petición que vas a hacer? Las 3 peticiones. Recuerda que de lo que pidas, a tu compadre le voy a dar el doble. 2 veces lo que tú pides. Digo, sí, Señor, ya tengo la petición clara. Señor, quiero que me quites un ojo, porque al compadre le sacaban los 2. Quiero que me quite un brazo, a ver si le quitaban los 2 al compadre. Y quiero que me quite una pierna para que le quitara al compadre los 2. A veces son así las oraciones de nosotros. Y por eso no recibimos nada, porque pedimos y pedimos mal con malos propósitos. Lo que usted está pidiendo, por lo que usted está orando, glorifica el nombre del Señor. Lo que usted pide, glorifica el nombre del Señor. ¿O es para humillar, por orgullo, por vanidad? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué pides? ¿Por qué estás pidiendo? Pregúntale al Señor si eso glorifica el nombre del Señor. No tenemos por qué pedimos y pedimos mal. Eso es lo que aquí nos recuerda la palabra. Dice aquí, lo voy a volver a leer, el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, dice aquí un grito porque está en signo de admiración. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Nosotros no podemos pretender poner un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O usted es o usted no es, mi hermano. Nosotros no podemos jugar a eso, mi hermano. Estos son tiempos de arrepentimiento. Este tiempo que está pasando en la humanidad, en este planeta, Dios lo está usando para que usted se establezca como un cristiano genuino o salga de ahí. Pero tú no puedes jugar a ser cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Oh gente adúltera, dice ahí, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Allá en Éxodo 24 en adelante habla de que Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con los demonios, con el mundo, con el dinero, con la idolatría. Dios no comparte su gloria. Dios quiere que usted le adore y le ame y le alabe. Dios quiere que nosotros nos humillemos, porque cuando nos humillemos somos exaltados, pero cuando nos enorgullecemos seremos humillados. Y Dios quiere lo mejor para ti. Sigue diciendo aquí el versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Cuando la tentación viene de Satanás y tú te resistes, el diablo no puede contigo, tiene que huir. Y tú te fortaleces en la palabra, te fortaleces en el Espíritu. Tú declaras la palabra de Dios. Con la palabra te defiendes. Por eso el Señor ha estado insistiendo en que usted y yo nos llenemos de sabiduría. La verdadera sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor Dios, porque Dios es tremendamente hermoso con nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Aquí nos dice a todos, a usted no es que yo no soy pecador, pues mi hermano, es Dios quien te está diciendo que eres pecador, que eres pecadora. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta tarde? Acérquense a mí, ustedes pecadores, dice la palabra aquí. Límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Que Dios nos está diciendo a todos nosotros que somos inconstantes, que tenemos el corazón limpio, que Dios nos quiere limpiar, que Dios nos está limpiando para que en este periodo que estamos aquí pasando, un entrenamiento fuerte con el Espíritu Santo, salgamos librados en bendición, para que cuando el Señor, para cuando vengan los días malos, porque van a venir días tremendos, mis hermanos, días que usted y yo no nos imaginamos, y que nos toca todavía estar aquí mientras se cumple el tiempo del Señor para las bodas del Cordero.
pero tenemos que sobrevivir aquí con el Señor. Pero si usted en este entrenamiento la coge suave, usted no ha entendido el llamado del Señor, usted no entiende que Dios lo está llamando para orar, para ayunar, para buscar de Dios, pues mi hermano, usted ha perdido el tiempo. Esta cuarentena no le ha servido a usted para nada. El trato que Dios ha dado al mundo a usted no lo ha tocado, y sería muy triste que pasara esta cuarentena y usted y yo no hubiéramos aprendido aquí, no hubiéramos aprendido a buscar a Dios, no hubiéramos aprendido a orar, no hubiéramos aprendido a predicar la palabra, a compartirla a tiempo y a destiempo. Sería muy triste que usted y yo no aprovecháramos eso. Dice aquí: reconozcan sus miserias, lloren y lamenten, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, mi hermano. Humillarnos delante de Dios es tremendo, porque Dios nos bendice, porque humillarnos delante de Dios es decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que lejos de ti nada puedo hacer. Cuando yo me humillo delante de Dios, Él se glorifica en mi debilidad. Él es grande. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. No hablemos mal nunca, hermano. Así te caiga mal esa persona. No murmures, mi hermano, de esa persona. No murmures, porque te metes en problemas. Dice: no murmures unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino un juez. Y si quieres ser juez, estás suplantando al juez de jueces. Luego te metes en un problema tremendo cuando tú comienzas a juzgar a tu hermano, a hablar mal de tu hermano. No tienes ningún derecho. Te estás metiendo en un problema delicadísimo cuando tú murmuras de un pastor, de un líder, de un hermano, sea quien sea. Acuérdate que el Señor venía hablándonos en estos días de que Él no hace acepción de personas, Él no tiene preferidos. Cuando tú murmuras de un hermano, realmente estás murmurando del hacedor de ese hermano, del Señor Jesucristo. Y estás metido en un problema, mi hermano. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahí está la pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Nosotros tenemos que aprender a domar esa lengua, tenemos que aprender a tener sabiduría de lo alto, la sabiduría que Dios da para poder vivir en este mundo en santidad. Esas zorras pequeñas, esos pecados que practicamos, que no le damos importancia, son los que tenemos que quitar de nuestra vida, porque Dios nos está llevando a un estado de santidad tremendo, para que la unción, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Es la única manera en que el Espíritu Santo actúa con poder. Y ahí usted comienza a orar por los enfermos y se sanan, a predicar y se convierten. Horas por un milagro se hacen, porque la unción del Espíritu Santo en usted comienza a adquirir poder. Dios nos está entrenando a esos hermanos. Esta es la palabra que necesitamos escuchar, no palabras que nos endulcen el oído, que nos hagan sentir bien, pero que nos llevan derechito al infierno, sino la palabra que nos exhorta, que nos sacude, que nos hace reflexionar, que nos hace reconocer de que somos mediocres, pecadores, que nos falta mucho y que tenemos que cambiar y reconocer y ponernos a hacer la tarea juiciosos de cambiar. Este es el mensaje que Dios nos da acá. Y voy a terminar de una vez el versículo 4, porque estamos a unos pocos versículos. Dice: alarde sobre el mañana. Hace unos 3 meses, en enero o en diciembre, cuando usted y yo estábamos celebrando el fin de año, teníamos unos proyectos tremendos. Hemos dicho, este año quién sabe qué teníamos proyectado hacer. Íbamos a ir a la Luna, íbamos a ir a Marte, íbamos a comprar el edificio de Colpatria aquí en Colombia. Yo no sé qué planes usted tenía para hacer. Tenía planes tremendos. Por acá en mi tierra tienen un dicho que dice: una cosa piensa el burro y otro el que lo está arriando. Mi pastor tenía una que decía: ay Señor, tú sabiendo y yo adivinando. Y mire lo que dice en este versículo 13 del capítulo 4. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Esos eran los planes que teníamos por allá en diciembre, en enero, incluso al comienzo de febrero, ¿verdad? Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, dice el Señor en signo de admiración. Está pegando un grito, el Señor le está diciendo: mire, ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Yo ni siquiera sé lo que va a pasar en 1 minuto, en 2 minutos. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Qué es su vida?, te pregunta el Señor. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías.
Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Yo creo que desde aquí en adelante, usted y yo, mi hermano, ya no vamos a hacer los planes como los hacíamos antes. Ahora vamos a hacer como dice aquí la palabra en Santiago, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a involucrar a Dios en nuestros planes, sino nos vamos a involucrar nosotros en los planes de Dios, en la agenda de Dios. Usted no puede decir, voy a hacer esto, Señor, y te voy a tener en cuenta. Ah, no, pues muchísimas gracias, dirá el Señor, ¿verdad? No, usted va a decirle, Señor, yo quiero estar donde tú estás, yo quiero estar en tu agenda, yo quiero involucrarme en lo que tú quieres que me involucre, pero yo creo que de aquí en adelante usted y yo no vamos a ser necios de pensar o creer que podemos hacer, comprar, ir, sin preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mi hermano. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y recuerde que estamos aquí estudiando hoy Santiago 4, del 1 al 16. Esos son los versículos que Dios nos regaló hoy y terminamos hoy con este capítulo y nos quedaría solamente el capítulo 5, si Dios nos dispone, para poderlo estudiar el día de mañana y así ya estudiaríamos otro libro de la Biblia y ahí vamos poco a poco estudiando la palabra, aprendiendo cada día más. Yo creo que en el Espíritu Dios hoy nos ha ministrado con grandes perlas. Y usted y yo tenemos que poner en práctica esto y vamos a entregarle al Señor esta preciosa tarde, esta oración que nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes planes buenos para nosotros, Señor. Porque hemos sido necios, Señor, y hemos sido orgullosos, arrogantes, altivos, Señor. No nos hemos querido humillar, Señor. Y te pedimos perdón por ello, Señor, porque hemos buscado la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, Señor. Porque nos hemos querido independizar de ti, Señor, porque hemos hecho males, Señor, que te han ofendido. Pero tu misericordia ha sido tan grande que ahí nos has sostenido, Señor, pero no podemos jugar con ellos, Señor. Te queremos entregar este altar reconociendo que lejos de ti nada podemos hacer, Señor, que te necesitamos, Señor, que tu palabra y tu presencia nos da la sabiduría que anhelamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos llenes de esa sabiduría de lo alto para poder entender tu buena voluntad, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que se conectó y que estuvo pendiente de esta devocional de Santiago y te entregamos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, allá a todos ustedes, a Natalia, a Francenit, a Aurorita, a Pili, a Lucho, a la señora Flor, a Nidiecita, que también está conectada, a todos los que están conectados, Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde, estemos orando, guardándonos y limpiándonos sobre todo, porque es que esta tarea no es que yo le voy a hacer el favor a mi esposa de limpiarla y limpiar a mis hijos y limpiar a mi tía y a mi tío, yo es todo cochino por dentro. Usted y yo nos vamos a limpiar, esa es nuestra tarea, de buscar la presencia, entrar en esa santidad. Eso es algo que Dios no está hablando hoy, Dios no manda razones, somos nosotros los que necesitamos de esa ayuda y de esa bendición. Dios los bendiga, si Dios nos dispone mañana a las 7 de la mañana, estamos conectados con el devocional de la mañana, bendiciones. Dios te bendiga grandemente.